Estamos de regreso con más de Hispaniola News. Hoy en exclusiva tenemos con nosotros un profesional del derecho, abogado, político, funcionario público que ha ocupado cargos importantísimos desde el gobierno. Hablamos de Francisco Domínguez Brito. Bienvenido. Hola, un abrazo. Yo feliz de estar aquí contigo también. Gracias por hacer un espacio. No, para mí un grandísimo honor. Compartir con nosotros. Pero antes de entrar en materia, me gustaría Y tú estás riendo. descubrir Nosotros nos reímos mucho fuera un misterio. fuera del aire hablamos mucho. Un misterio porque Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito. Porque nací un 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, y mi abuela le dijo a mi madre que había que ponerme el nombre de Tadeo. Entonces me llamo Francisco por mi abuelo, Javier por un hermano de La Salle y Tadeo porque nací ese día. Antes, Tadeo, cuando lo descubrieron en mi curso, yo fui sujeto de bullying. Oh. Esa palabra no se usaba, era dar cuerda. Luego, 2 años después, vino una novela venezolana. Había un Tadeo que era muy buen mozo. Y entonces dejé de ser motivo de bullying. No ha aparecido ningún Tadeo buen mozo y todavía cuando la gente se entera dice, oye, ese nombre tan feo. Pero sí, yo lo hallo bonito ya. Y dentro de su entorno familiar, cuando están reunidos, ¿cuál es, cómo le llaman? Francisco, sí. Tú sabes que mi madre era enemigo de los apodos. Desde que ella veía que alguien le podía decir algo, enemiga de los apodos. Y todavía. Cuando está molesta, ¿no? ¿Qué nombre? No, Francisco. Ella nunca decía, Francisco, no era como Kiko cuando decían, ¿cómo era que le decían a Kiko? Federico. Ya se armó el lío. Bueno, las madres dominicanas tenemos eso, porque en mi caso, sí, yo también lo utilizo. Sí, ¿y lo usaban contigo también? No, porque como mi nombre es como tan... Sí, tu nombre no es tan fácil. No es tan fácil. Generalmente nunca... Sí. ¿Y ese nombre tuyo es una combinación de 2 nombres o qué? Es un invento de mi papá. Ay, sí, eso. Sí. Si los padres supieran que no debieran ser esos inventos por una razón, por los errores que se cometen en los pasaportes, en las actas de nacimiento, en las actas de matrimonio, y sirva aquí el inicio del programa para sugerirle a los padres, traten de poner nombres en castellano, normales, porque los hijos pueden pasar mucho trabajo. Yo que a veces como abogado trabajo en sucesiones y herencias, y entonces cuando uno revisa, que el nombre del abuelo tiene tiene este nombre diferente, este otro diferente, que el título de propiedad sale con un nombre, el acta de nacimiento con otra, que el registro de título, la jurisdicción inmobiliaria te lo devuelve porque hay un cambio de nombre. Se arman unos líos. Pero usted sabe que ahora nosotros como millennials siempre queremos, porque yo defiendo siempre que el nombre tiene, la justificación del nombre es para diferenciarte del resto. Sí. Entonces, cuando tú tienes 20 Juan alrededor tuyo, que tú tienes que llamar Juan, todos los Juan se voltean y no saben a qué Juan. Eso está muy lindo, entonces, pero eso no es muy práctico. En la práctica quizás es importante. En la práctica esa diferenciación sale cara. Esos nombres así muy complejos salen muy, muy caros. Un consejo de abogado, no de 2 y de político que ha estado en el Estado. Sí, pero hay de todo, porque yo tengo amigas contemporáneas conmigo que defienden mucho los nombres del novelesco, como por ejemplo Pablo, Juan. Pero no tienen que ser novelescos. Sí, pero le gusta como ese estilo. Los nombres castellanos. Yo sí sugiero nombres castellanos y precisos, porque de lo contrario vas a tener o puedes tener muchos problemas en el futuro en todo lo que es la administración pública. Ya ustedes saben, un sano consejo. Primer consejo de este programa. El primer consejo. Usted sabe que hay un libro que tiene una historia que se llama así, Los 3 consejos. Bueno, te ponle de los 3 ya tenemos uno. Entonces, ya entrando en materia, usted ha anunciado públicamente que quiere buscar la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Y en una ocasión reciente, cuando hubo este apagón general, usted le respondió incluso a Celso Marancini que cuando usted fuera presidente, usted iba a resolver el tema del problema eléctrico. ¿En qué usted se basa para decir que va a resolver ese problema? ¿Cuál es? ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo en la transición energética. ¿Qué es la transición energética?
Nuestras fuentes de energía son básicamente sobre combustibles fósiles, llámese carbón, llámese petróleo, sus derivados como la gasolina, llámese el gas. Y el mundo va cambiando muy rápido. La transición energética es pasar del consumo de combustibles fósiles a energías renovables, sobre todo energía solar. El mundo va avanzando, cada día los paneles solares son más baratos, cada día existen modalidades como paneles enchufables, existe el autoconsumo, la posibilidad de que aquí en este edificio yo llene esto de paneles solares y pueda tener una batería que sea lo suficientemente fuerte como para retener, almacenar esa energía. Las baterías cada día son más baratas, las baterías son cada día más eficientes. Es decir, el mundo va cambiando demasiado rápido como para nosotros quedarnos excluidos. No es un asunto de 1 año ni de 2, es una transición que puede tomar 10 años si nos ponemos en esto. Si por el contrario no hacemos nada, será una transición inevitable, nos guste o no, pero dentro de 20 o 30 años. Y dentro de todo este tiempo habremos gastado más dinero, habremos tenido un sistema energético más ineficiente, el dominicano habrá de pagar un costo más caro en sus familias por el consumo de la energía, y ni hablar de los vehículos. Si seguimos con gasolina, con diésel, todo será más caro. Si por el contrario comenzamos a hacer la transición en motocicletas y en vehículos hacia la mecánica eléctrica, probablemente vamos a tener menos contaminación y vamos a ahorrar mucho dinero al bolsillo de la familia dominicana. Los dominicanos ya han empezado de manera autónoma esta transición, porque vemos grupos que han estado de cara a la energía renovable con la energía solar, y han sentido que el gobierno no les ha dado el apoyo, sino que al contrario ha creado una campaña en contra de estas personas. Personas como, por ejemplo, Wendy Berroa, la comunicadora, ha denunciado el famoso impuesto al sol, se lo 25%. Óyeme, es un gobierno tan torpe, que por un lado emite una circular que fue positiva del Consejo Nacional de Energía, me parece, y por otro lado le establece una penalidad a todos los que tenemos paneles solares, y me incluyo yo porque también lo tengo. Entonces tú no entiendes qué quiere. ¿Considera usted que eso es un atraso? Es un atraso, es una mentalidad desfasada. Como tú dices, es la gente por sí misma que está haciendo todo el esfuerzo por tener energía sana, energía que no contamine y sobre todo mucho más barata. Pero desde el gobierno tenemos un blog detrás o 2 blogs y con una soga como para que tú no avances. Yo, presidente de la República, voy a cambiar todo eso. Yo voy a promover que el pago de potencia que tienen los edificios que tengan paneles solares sea disminuido sustancialmente. Voy a facilitar aduanalmente todo lo que implique importación de paneles y de baterías. Voy a exigir que todas las fuentes de energía renovable que hoy existen y que suministran energía al país a través de las EDES dispongan de sus baterías para que en momentos donde no hay sol, en momentos de la noche, puedan dar más estabilidad también al sistema. Voy a promover el concepto de cooperativas eléctricas, de la generación distribuida, del autoconsumo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, si en un momento determinado quieres, a través de la nueva tecnología, desconectarte del sistema eléctrico, que no sea tan traumático. Y si te tienes que conectar de nuevo, que no sea tan traumático ni penalizado. Que el tema financiero momentáneo y coyuntural de las EDES no puede estar por encima de una transición energética que a largo plazo va a facilitar y ayudar a la industria, al comercio y a las familias de la República Dominicana. Así que tú lo dijiste muy bien con la señora Berroa y con tantos otros más que defendemos la energía renovable, no solamente para salvar este planeta que lo estamos destruyendo, sino también para salvar los bolsillos de los dominicanos y las dominicanas. Y en ese mismo sentido, usted que ha ocupado tantos cargos públicos importantes, incluyendo el de ministro de Trabajo, están pasando como tantas cosas en el contexto gubernamental, y una de ellas es, por ejemplo,
junto con el tema de la energía, porque hay personas que creen como que cada tema es un tema aislado. Y todos en concatenan realidad, uno con otro, así mismo. una cosa va deteriorando la otra, y en ese sentido hay muchas personas, emprendedores incluso, que han tenido que cerrar sus negocios y han denunciado tarifas abusivas que pasan de 1.500 pesos pagando en por ejemplo, una joven emprendedora con una tienda de pacas, que dice, yo solamente tengo un aire, y pagaba 1.500 pesos porque el aire permanecía apagado y yo solamente tengo un bombillo, y de repente la luz me llega de 25,000, de 45,000 pesos, y tuve que cerrar mi negocio porque, o sea, ni siquiera lo que estaba generando le permitía pagar la tarifa eléctrica, y así muchísimos Oye, otros te voy a poner un emprendedores. ejemplo. Entonces eso genera desempleo. La quiebra, emprendedores fracasan, todo el mundo no puede echar hacia adelante. Y cuando tú ves el origen de por qué, tú te das cuenta que al final es la falta de visión y la negligencia. Por ejemplo, te voy a poner un caso muy particular. Nosotros teníamos una barcaza primero en Azua, luego una segunda y ahora hay una tercera que consume un tipo de combustible bastante caro, y también la generación de la electricidad de esa barcaza también es bastante cara. Probablemente gente del gobierno tiene algún tipo de comisión y gana dinero por esas barcazas. Entonces, ¿qué sucede? Que el costo de la energía que le llega a esa amiga tuya, a esa persona que le sucedió eso, es 1.000 veces más cara. ¿Por qué? Porque en vez de tener energía solar o haber hecho la planta paralela de Punta Catalina, el gobierno lo que decidió en estos 6 años fue contratar 3 barcazas cuyo costo de generación de la energía es 5 o 6 veces más que la de Punta Catalina. Entonces, fíjate cómo una falta de visión se traduce en más apagones, en energía más cara, en dificultades para los emprendedores o para las familias de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque o la corrupción o la negligencia son los elementos que predominan en las políticas públicas. Ahora castigamos la energía solar, castigamos los paneles solares y premiamos el consumo de diésel y plantas turcas que vinieron para una supuesta emergencia. En vez de una, ya hay 3 y se han quedado permanentemente. Por eso estamos tan mal. Por eso yo, presidente de la República, te reitero, con mucha pasión, yo haría todo lo posible por esa transición energética en la República Dominicana, creando los mecanismos y los estímulos. Qué lindo sería que el Banco de Reservas, por ejemplo, financie paneles solares a esos emprendedores, las baterías también. Qué lindo sería que yo le permita a cada uno de ellos juntarse en un barrio, digamos, y hacer una especie de cooperativa, y que entre todos pongan paneles en los lugares donde hay espacio, y que ellos mismos distribuyan la energía entre ellos mismos y consuman lo menos posible la energía de la calle. Pues yo voy a facilitar eso. Todo lo que implique creatividad, atreverse, todo lo que implique en términos de energía solar y energía alternativa de la familia, que echen para adelante, y si la pueden también mandar al sistema y crear mejores mecanismos de control. Hoy la inteligencia artificial en muchos países está ayudando enormemente a evitar los blackouts que ocurren ante el desbalance. Hoy el tema, España, por ejemplo, que más del 50% de toda su energía que consume es básicamente de energía solar, que han tenido problemas con la distribución, pero han decidido ahora que es fundamental desarrollar el tema de las baterías. Y hoy las grandes inversiones en España ya no solo es en paneles solares, sino también en el sistema de batería para lograr, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que hay una mafia dentro del sistema eléctrico. Hay una lucha. Dentro del sistema eléctrico siempre hay mafias que no tienen nada que ver con la transición energética o no. Siempre hay mafias que son terribles y que los dominicanos y dominicanas la pagamos. Son mafias de corrupción. Ahora, hay otra más compleja que no es en República Dominicana, es en el planeta. ¿Qué sucede? Que aquellos que tienen grandes pozos petroleros son empresas que matan a cualquiera, entre comillas, las más ricas del mundo, saben que la energía que produce ese petróleo está destinada a desaparecer en 10, 20, 30 años. Y es normal, ellos quieren alargar el periodo. Y hay una guerra con otros que entienden que no,
que tenemos que disminuir los combustibles fósiles, su consumo. ¿Por qué? Porque el planeta se calienta, porque vamos a dejar un cascarón, porque la energía solar, eólica y otro tipo de energía es fundamental para que el planeta no siga este tránsito hacia problemas serios. Harari decía, inteligencia artificial, bombas atómicas y calentamiento global son las grandes amenazas para la extinción humana. Los grandes enemigos. Los grandes enemigos. Entonces, sí, ellos quieren seguir prolongando, los entiendo, quieren su dinero. Lo que no entiendo de ellos es que ellos aman a sus hijos y a los hijos de sus hijos y no se están dando cuenta que ese dinero ellos no se lo van a llevar cuando se mueran, que lo que van a dejar es un planeta destruido y que todos los sectores del mundo deberíamos estar trabajando para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Fíjense el calor que está sucediendo ahora aquí en Santo Domingo, pero fíjate los ríos en Europa, Rin, Danubio, todos los ríos. Fíjate Puerto Rico, una sequía hoy enorme. Fíjate la gente que está muriendo de infarto por el calor. Fíjate que estos 3 años han sido los más calientes desde que se está midiendo la temperatura. La realidad está ahí. Y usted que mencionó el tema de las barcazas, que justamente está dentro de nuestra agenda, hay un tema con Car Power, me parece que se llama, y sus barcazas dentro de Los Negros. Y hay un asunto de contaminación, desde su punto de vista, usted que fue otro problema. Mira, no es solo que es... Una cosa lleva a la otra. Lleva a la otra, lo que tú estás diciendo, volvemos de nuevo. No es solo que estamos pagando una energía carísima, fruto de la negligencia o de la corrupción. Nos está costando los recursos naturales. Es que estamos dañando también, estamos contaminando, estamos produciendo un daño que luego podrá ser irreparable. Y esas son de las cosas que tomamos y que debemos tomar en cuenta. Yo a veces escucho a la gente que no le da importancia a estos temas, y cuando veo Puerto Rico, que no hay agua en la ducha, que es con un jarrito, cuando veo a muchos dominicanos que no tienen acueducto, que no tienen agua, que tienen que comprar botellones, cuando veo el mundo entero en una crisis y siento que todavía no le damos importancia, es que no estamos valorando la riqueza del agua. El agua es vida, aunque eso no es un cliché. Si yo sigo deforestando Valle Nuevo, si yo sigo destruyendo Valle Nuevo, aquí en Santo Domingo no habrá agua ni para bañarse, ni para consumir. Que usted fue un ávido defensor de los recursos naturales, que recuperó los terrenos de Valle Nuevo, incluso de Bahía de las Águilas. Y mira, los haitíes, si tú no cuidas a los haitíes, el este no va a tener agua, aquí no va a haber turismo. ¿De dónde? Va a tener que desalinar. Por ejemplo, el proyecto que hay en Pedernales, el río Mulito no da, no es verdad. Pedernales necesita ya, si quiere desarrollar una planta de desalinización, no hay otra solución, no hay otra por más que ellos quieran buscar, porque ya el deterioro ambiental es muy alto, pero eso es muy caro, eso genera un consumo enorme de energía y eso es dinero. Realmente no es tan fácil tú pensar que República Dominicana se va a nutrir del agua mediante la desalinización. Aquí hay que cuidar los bosques. La gente tiene que entender, cuando hay bosque y llueve, esa agua baja dulcemente por los ríos y dura mucho tiempo para llegar al mar y nos da tiempo para consumirla. Si no hay bosque, esa agua baja muy rápido al mar y no hay tiempo de consumirla en las crecidas. Si hay bosque, el agua también baja y nutre los ríos subterráneos y en consecuencia los pozos. Si no la hay, el agua baja también rápido y se va. Aunque llueva, si no hay bosques, tendremos problemas de agua. Si en los Haitíes, que es una roca calcárea, destruimos todo el bosque, si el agua que penetra, no lo hace con la dinámica que se creó durante millones de años, si esa agua que llega, no entendemos que también es atraída por los bosques que ahí se encuentran, entonces ni La Romana, ni San Pedro, ni nada tendrá agua. Fíjate que los ríos subterráneos del este, de la cual se nutre el ganado y la agricultura, hoy en día, si tú
haces un pozo 15 kilómetros o 20 kilómetros desde la costa hasta la tierra adentro, el agua que te sale ya es salada, porque da la instrucción salina. El agua del mar está ocupando el espacio del agua dulce. ¿Por qué? Porque es una lógica, es un espacio. Si antes estaba lleno de agua dulce que venía y desembocaba en el mar y ahora está seco, ¿quién va a ocupar ese espacio? El agua del mar. Eso es lo que nos está sucediendo. En el país entero estamos destruyendo la nación, el planeta. Haití es el país más deforestado del planeta. Somos una sola isla. Estamos entre los 10 países más vulnerables ante el cambio climático. Hay que cuidar los bosques y esa tendrá que ser una tarea mía o de cualquiera que vaya a asumir la presidencia de la República. Y en ese sentido, el tema, ¿qué opinión le merece el tema de la privatización de las playas? Usted que anteriormente incluso hice una nota de prensa en estos días y un video. Usted por una parte privatizada de una playa. Pero que nadie tiene derecho, nadie tiene derecho. Yo tengo derecho a que no me acosen, es verdad, si yo estoy disfrutando, pero al mismo tiempo que tengo derecho a que no me acosen, también tengo derecho a disfrutar mis playas. Esto es un patrimonio de todos nosotros. Imagínate que no tenemos derecho al agua, ni a las playas, ni a la paz, ni al silencio. Yo soy un ciudadano y todos tenemos derecho. Nadie puede quitarme el derecho a yo bañarme en un río, en una playa. Eso es un regalo de la vida, de Dios, de yo haber nacido en un país tan hermoso como la República Dominicana. Pero vamos a entrar a un tema que usted conoce muy bien ahora y es el tema del sistema judicial. Usted sabe que hay un asunto de que miles de personas permanecen en prisión preventiva y cuando están procesando a alguien es como que automáticamente te mandan a prisión preventiva. Pero los jueces no dan abasto, las cárceles están sobrepobladas, hacinadas. ¿Cómo se resuelve el tema de la mora judicial? Porque ¿quién le devuelve a esas personas después que te dan prisión preventiva de 1 año, pero duran 2 años para hacerte el proceso? Y dentro de eso se determina que tú eres inocente, 2 años preso. Mira, yo te digo, yo presidente de la República, yo iniciaría la segunda gran ola de reforma judicial. En materia penal, que es a lo que te refieres, hay que trabajar nuevamente a reinventar los procesos. Yo dejaría muy claro nuevamente que la flagrancia, no puede haber prisión sin flagrancia, a menos que sea un caso muy especial. Yo igual trabajaría mucho para que los casos menores no vayan a un juez de la instrucción, sobre todo para su envío a juicio, sino que vayan directamente. Yo facilitaría que las personas privadas que se sientan afectadas en determinados delitos como falsificación, puedan ir directamente a juicio sin pasar por el juez de la instrucción. Yo eliminaría la audiencia preliminar, que lo que está generando es burocracia. Yo me concentraría en el problema. ¿Cuál es el problema? Que el delincuente o el criminal que sale bajo fianza no vuelve a caer preso. ¿Cuál es el problema? Que el que tiene menos dinero para buenos abogados permanece en prisión durante años y no se le conoce su caso. Entonces, esto hay que invertirlo. El código tiene que ser para castigar al criminal. Este código lo único que está haciendo se ha convertido en un estímulo al que comete un hecho delictual y yo voy a cambiar eso. No es posible que tengamos un nivel de internos o de presos preventivos que ronde más del 26, 25, 28 o 30%. Es una locura. Esa es la misma estadística de hace 30 años, donde había un 5% de los jueces que hay ahora, de los fiscales que hay ahora, de los equipos informáticos no existía. No es posible. Entonces el país requiere una gran ola de reforma en materia penal que va desde la policía, que casi la inventaría de nuevo, va desde las atribuciones del Ministerio Público y de los jueces, y va sobre todo concentrado en identificar, primero, cómo soy más eficiente en la lucha contra el crimen, segundo, cómo hago que la justicia sea más rápida y no dure tanto, no sea tan traumática, y tercero, que sea mucho más barata, porque también es bastante costosa. Yo creo que el país necesita eso para garantizar un verdadero Estado de Derecho y debido proceso. ¿Usted tiene la cifra de cuánto le cuesta al Estado Dominicano un preso diariamente? Mucho, no tengo las cifras, pero mucho. Pero también tengo la otra cifra, que esa sí me duele.
qué cantidad de criminales y de delincuentes de cuello blanco y no de cuello blanco están en las calles haciendo diabluras. A esos también hay que darle muy, muy duro. Yo creo que hay que tener una balanza. Que en ese sentido, de hecho, usted tiene varios récords dentro del sistema judicial, Yo porque usted fue fiscal por el Distrito Nacional muy joven. Usted fue el más joven hasta ahora. Sí, 31 años, una experiencia linda fue. Sucesor del señor Moreno. Así es. Y me tocó la Procuraduría 6 años. Y sí, siento mucha satisfacción porque a nosotros nos tocó crear todas las unidades especializadas de trata, de corrupción, no, ya esa era la única que existía, pero todas las unidades especializadas, me tocó digitar y usar la tecnología por primera vez, diseñar procesos, nos tocó las fiscalías especializadas de violencia intrafamiliar, los centros, antes eran la policía, nos tocó crear el Instituto Nacional de Ciencia Forense, nos tocó el nuevo modelo penitenciario. Yo siento la satisfacción de que casi todo lo que hay, fueron iniciativas nuestras y eso me le da sentido a la vida. Pero ya casi todo. Dentro de ese momento le tocaron, siendo tan joven, y usted que mencionó ahora el tema de los delincuentes de cuello blanco, en ese momento recuerdo que le tocaron 2 casos muy importantes. Hay uno del que usted ha hablado mucho, que es el tema Llenas Aybar. Usted ha hablado mucho de cómo le tocó a usted personalmente ese caso. Pero hay otro caso que también es importante y que usted prácticamente heredó para culminar junto con el caso de Llenas Aybar, y es el asesinato de Orlando Martínez, del periodista Orlando Martínez. Y justamente usted logró condenas históricas para las personas que fueron en ese momento los responsables. Me tocó en ese caso la primera extradición. Por primera vez se produce una extradición de un agente en los Estados Unidos. Yo fui ante el juez federal y se logró la primera extradición. Pero en este caso quedó el dolor, el gran dolor que sienten muchos dominicanos, sobre todo de la clase periodística, es que el autor de ese asesinato quedó impune, o sea, por su poder político, nunca fue procesado, solamente procesaron a los actores que llevaron a cabo Mira, incluso nosotros pedimos, cuando terminó el juicio, antes de la condena, nos dimos cuenta que había más personas y pedimos también que sean instrumentalizados contra ellos. Ese caso fue muy importante porque en un sentido hubo justicia, pero también fue importante porque en otro sentido todavía muchos de los que debieron estar sancionados lamentablemente no lo fueron. Pero hay también ahí tú tienes un asunto importante y es que hay un gran enigma que envuelve todo este tema, y es que en el libro Memorias de un cortesano, durante la era de Trujillo, sí, de Joaquín Balaguer, él dejó una página en blanco dentro de su libro en el que decía o hacía alusión a ese asesinato, de que él había dejado instrucción a una persona para que luego de varios años de su muerte, esa persona esclareciera esos hechos. Eso lo hizo el Balaguer. Pero todavía lo estamos esperando y no sabemos cuál es la persona. Ha habido... No lo hizo el Balaguer estadista, lo hizo el Balaguer político. Quiso tirarle como... Hay muchas teorías. Pero una canana al profesor, a don Juan, que tal vez es lo más grande como político, don Juan Bosch, que hemos tenido en la República Dominicana. Y quiso como, con eso y una foto, como insinuar. No, fue dentro de su gobierno. Fue un crimen contra la libertad, injustificable, y los que cometieron, gran parte de ellos, ese crimen, la han pagado, otros lamentablemente no. Es una página que siempre va a permanecer en blanco porque... Pero no con la duda que él presentó, porque yo siento que la verdad está ahí, y todo el mundo la conoce. Y usted, tantos años siendo fiscal, siendo procurador general, y que ha dirigido múltiples interrogatorios, numerosos interrogatorios. Ahora, con esa experiencia, ¿no siente usted cuando usted está dentro de una entrevista como que usted se anticipa a los hechos de qué puede venir? Pero no por los interrogatorios, sino por la experiencia, porque a veces te hacen preguntas
una pregunta inducida para que tú digas algo y uno se da cuenta inmediatamente. Ya yo sé por dónde tú vienes. Sí, ¿y qué tú quieres que yo diga? Entonces, uno siempre tiene que cuidarse de ese tipo de preguntas. El periodista está haciendo su trabajo, yo lo reconozco y está muy bien por él, pero también él tiene que entender que uno también hace su trabajo. A veces no es el caso contigo, que hemos trabajado cosas de profundidad, pero a veces voy a entrevistas que te quieren como llevar mucho al chisme y a cosas que se salen de lo periodístico. no, y que a mí, yo me siento como inútil cuando yo me pongo a hablar de cosas de esas, porque que fulano, que digo esto, que fulano, no. Entonces yo trato de evitarla y siempre trato de ir a cuestiones ya que le den sentido, a una conversación, que le dé sentido al que me escucha, que el que me escucha pueda aprender algo de mis experiencias de vida, que pueda recordar lo que yo pude haber dicho. Pero si yo lo que voy es a una chercha y no, eso me queda Dentro de su en mi rol casa. como procurador, usted participó en un caso internacional súper importante y de hecho usted fue entrevistado en el documental El Cocaine de Cállate, que a mí me dijeron, ¿usted fue que salió en la película? En un aeropuerto me dijeron a mí eso. ¿Qué crees? Ahora lo tienen como actor. Y me puse privón durante 2 semanas. Troy me llamaba, yo ni acaso le hacía, yo no voy a estar hablando con Troy, un hombre que salió en Netflix. Pero ese caso fue muy controversial porque personas presos franceses que decían que Delincuentes grandes que eran. que decían que no tenían conocimiento de Y esa sobre droga. todo el señor que se llevó en un yate desde aquí, o sea, fue a hacer alarde a los medios. a los medios, fue a desmeritar a la República Dominicana. Te ha dicho que ese caso ha sido una vergüenza para este país. Y yo, la manera en la que esas personas pudieron escapar de la justicia. Y al final yo dije, no, esto no puede ser una vergüenza para este país. Me empeñé y trabajé duro. Y logramos capturarlo en Egipto. Y con eso es de una película. Yo tengo que escribir eso, porque eso hay que hacer una película. Y luego cómo lo trajimos a la República Dominicana. Y sentí que como dominicano, no como funcionario, que República Dominicana recuperó su dignidad. ¿Cuáles fueron? Porque toda esa burla, ¿en qué terminó todo? Él tuvo que cumplir una condena aquí, creo que culminó otra en Francia. Pero más que nada, los pilotos también tuvieron condena, luego fueron descargados en Francia, donde fue que se conoció. Y aquí no he seguido el caso, no sé en qué está, porque ellos también tienen procesos aquí. Pero gracias a esa gestión, entonces el autor de ese hecho... Y sobre todo de la fuga, porque si bien el tema de la cocaína era importante, pero nosotros estamos acostumbrados a grandes bulas de cocaína. ¿Cómo está el tema de la droga en el país? Una locura, el microtráfico, una locura, el vaqueo por parte de las autoridades, una locura, y nunca había visto tantos jóvenes consumiendo marihuana como en este momento. Y que se nunca, cada día más barato, me da miedo que el fentanilo pueda llegar aquí, todavía no hay, pero hay muchos dominicanos que están produciendo fentanilo en los Estados Unidos. Al final serán deportados, no sé qué va a pasar con ellos cuando vengan aquí. Es una droga terrible y República Dominicana tiene que ser muy fuerte. Yo sí tengo una posición con el consumidor, verlo más como un tema de salud pública, pero contra el distribuidor y el narcotraficante hay que ser muy, muy duro. Hoy las calles en la República Dominicana están llenas de drogas, sí. Y eso no era normal hace 10 años. Con lo que están haciendo algunos actores de la sociedad. De hecho, creo que hay un senador que tiene una fundación donde van de una forma que han denunciado que es arbitraria y captan a estas personas, las capturan básicamente como un secuestro y las llevan a estos lugares para desintoxicarlos y para reformarlos. Pero eso ha generado una ola de críticas. ¿Usted considera que está Yo no sé si es así o no. Yo he oído hablar de ese sitio. Yo no creo que sitios, eso no es posible hacerlo sin la voluntad expresa del paciente, si se quiere, para llamarle al adicto. Y si es sin su voluntad, la ley establece claramente quién puede hacerlo cuando ya esa persona ha perdido y son sus familiares. Y eso siempre y cuando cumpliendo con el protocolo que exige la ley. Yo sí creo que una persona que se consume un cigarro de marihuana no es para llevarlo a La Victoria ni a Najayo.
es para trabajar con él, con su familia, explicarle, no es para llevarle preso, es un tema de salud mental. Ahora, lo que yo no acepto es que un vendedor de droga en Capotillo tenga que dar 2 o 3 mil pesos semanales o 5 mil a la gente de la DNCD o al policía. Lo que yo no acepto que sea tan fácil que se esté trayendo marihuana desde los Estados Unidos, ahora mismo en la República Dominicana, en Paca y en muchísimas cosas. Lo que yo no acepto es que durante tanto tiempo una plantación de marihuana en Baní no se haya descubierto. En un país tan pequeño como el nuestro, tiene que haber complicidades. Eso no ocurría en la República Dominicana. No ocurría en la República Dominicana. Y cada día siento que nos estamos adaptando al consumo de esas drogas y eso hace mucho daño a nuestros hijos. Usted, a pocos días de iniciar el tema de la clase, de la escolaridad, recientemente explotó el tema de que el gobierno tocó 2.000 millones del presupuesto educativo para gastos pasivos. El gobierno no le interesa la educación. El gobierno prefiere darle 1.500 pesos a un estudiante para que esté contento y lo aplauda, que mejorar la calidad del estudiante, que haga tareas, que se faje, que se esfuerce, que luche para echar hacia adelante, porque tal vez se pone bravo. Es como un mal padre de familia, que le da un tipo de gusto a los hijos para que estén contentos de salir de ellos y no se enfoca verdaderamente, aunque los hijos se pongan bravos con su papá, en lo que tiene que hacer. Esa es la única definición que yo puedo dar. ¿Y usted como candidato, precandidato presidencial, qué opina del tema de que hay niños que están fuera del sistema escolar actualmente, niños dominicanos, y que hay una creciente población haitiana, incluso indocumentada, ingresando y con privilegios, supuestamente según las denuncias? Yo no soy de esa opinión. ¿Cómo se resuelve ese tema? Yo no creo que haya niños dominicanos fuera del aula porque haya niños haitianos. Y ojo, siento que es básicamente la corrupción en la frontera lo que trae una migración haitiana descontrolada y eso hay que abordar. República Dominicana no puede solo con Haití. Pero yo nunca sería partidario, nunca, de que a un niño haitiano se le impida ir a la escuela. Nunca. Eso sería el grave error humano, político. Ya el niño que está aquí, que nació aquí, tú tienes que hacerlo dominicano, que hable su español bien, que ame su país, que viva y se engranoje con el himno nuestro. Pero muchos sectores, incluso Pero eso de decir que los dominicanos dicen que hay una guerra del vientre, porque hemos decaído. Pero no decir... La tasa de reemplazo del dominicano está por debajo del 2%. No, hay eso es un peligro. Entonces, y por primera vez se presenta... Te voy a decir algo. 7 hijos. Por primera vez ese fenómeno está sucediendo en Haití. Cuando tú ves las estadísticas haitianas, el promedio de embarazos en Haití era 6 y 7 por cada mujer y hoy anda más o menos un promedio parecido al de la República Dominicana. Es un tema que tiene que ver con el desarrollo mundial, pero nunca caer, mi opinión, nunca caer a que a un niño haitiano se le niegue la educación en la República Dominicana. Nunca, nunca, no. Los dominicanos no somos así. Los dominicanos somos gente solidaria, buena, nos preocupa la migración haitiana, pero nunca, nunca vulnerar derechos fundamentales, derechos humanos, que un niño, impedirle que aprenda a leer, impedirle que pueda crecer. ¿No cree usted que sea parte de una agenda internacional? No, nada de eso. Yo no soy anti inmigrante porque yo tengo mucha familia en los Estados Unidos también y yo sé que ellos viven los mismos procesos. Yo creo que tiene que haber control fronterizo, que la migración tiene que ser dentro del marco de la ley, pero nunca con odio, nunca con rencor, nunca irme al otro extremo, porque lo mismo que te hacen, nunca le hagas al otro lo que tú no quieres que te haga. Y uno que a veces va a Nueva York, a mí no me gusta que me discrimine un agente de migración, que me diga usted es un hispano.
¿a qué usted viene a este país? Yo no me Bueno, pero gustaría. República Dominicana, a Tenemos- pesar de lo que digan, tampoco utilizamos eso en contra de ellos. Es que República Los Dominicana, dominicanos cuando somos ocurrió el bastante terremoto, fue el país más solidario con Haití. Siempre hemos sido el país República más Dominicana ha sido el país más solidario siempre con Haití. Cada vez que yo digo que yo escucho fuera que dice que somos racistas, el dominicano tiene, pero en una chercha, pero en términos reales no es verdad. No es verdad que tú vas a ver no una es persona verdad, muriéndose. no es verdad, el dominicano es bueno en sentido general y a mí no me gusta cuando la gente quiere meterle un odio por dentro a los dominicanos, que nosotros no somos así. Usted Nosotros, como defensor de la transparencia y que en algún momento usted incluso hizo algo dentro de su partido que nadie en ese momento se lo creía y fue que usted enfrentó a Félix Bautista en un juicio en contra de su corrupción, lo que usted entendía en ese momento. ¿Cómo están los aires dentro del partido ahora que usted es precandidato presidencial y que tiene esas aspiraciones? ¿Cómo mira, se dentro saludan cuando se sí, ven sí, o claro hay que sí. algún o que No, da un dentro del tipo de partido buena recibo? relación, hay una unidad, como dice Jaime David, dentro de la diversidad. Es posible, como dijo Mariotti, Charlie, creo que en estos días, que yo soy un poco terco. Y hay temas, por ejemplo, como la corrupción, yo soy bastante terco. Terco hasta caer casi en lo ridículo, si se quiere. Y yo no quiero que nadie de un hospital se lleve una medicina y que alguien muera, sufra y haya lágrimas simplemente porque otro quería comprarse un whisky y vivir la buena vida en Nueva York o en Miami. No es justo. La corrupción mata gente. ¿Cómo se combate la corrupción sin romper el compañerismo en la estructura? Es el gran problema, las colindancias. Tú se has dado el punto. ¿Por qué aquí la impunidad es la regla? Por esas colindancias. Y la gente tiene que entender, si yo tengo un hijo y se equivoca, yo amo a mi hijo, pero ese fin de semana no va al cine, no va a nada, tiene que haber una sanción, tiene que haber una responsabilidad. Y lo mismo en el Estado. Bueno, tú te vas a prisión, pero en prisión tú no te voy a poner desnudo en 4 paredes, no, tú recibirás tus hijos, tú recibirás tu familia, tú podrás hacer una profesión nueva si tú quieres, pero tienes que ir 20 años a prisión porque robaste, porque fuiste corrupto. Tú tenías 2 casas en Casa de Campo, un apartamento en Miami, 2 torres en la República. Tengo que quitártelo, porque eso no fue fruto de tu esfuerzo ni de tu trabajo. Fue fruto de que le quitaste ese dinero a gente pobre que lo necesitaba. Entonces yo no tengo nada en contra tuyo porque eres mi compañero de partido. Te respeto, te quiero, te amo, lo que tú quieras decir como persona. Pero te equivocaste. Y el otro respeto de tu propia dignidad la perdiste tú mismo al hacer lo indebido. Y tiene que haber sanción. Y yo seré un promotor de la sanción como un efecto fundamental para que la sociedad puedan vivir en una cohesión y en una armonía. De lo contrario, todo esto se rompe. Bueno, mi querido, siempre decimos, se ha convertido ya prácticamente en un cliché el tema de que el tiempo en televisión No me digas que se acabó ya. es No. muy corto. Troy Y me está siempre quedamos con quitando minutos, Troy, tu amigo. Siempre nos quedamos con deuda, pero agradecerle que nos haya permitido estar en su agenda. Usted sabe. A ti me encanta la profundidad de tus preguntas, de verdad que qué lindo, qué bonita entrevista, de verdad. Un placer siempre estar en su casa y vamos a repetirlo porque realmente quedamos con una deuda. Volvemos, sí, tenemos muchos temas que quedaron pendientes. Muchos temas. Bueno, a ustedes agradecerle por la sintonía y continuamos con más.